Entonces, vamos a empezar pues ya con la presentación como tal. Entonces, cetoacidosis diabética. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver unas pequeñas pues, referencias y títulos de algunos artículos que fueron usados para esta presentación. Entonces, cuando vamos a hablar de la definición como tal, es una descompensación de diabetes mellitus con la presencia de hiperglicemia mayor a 200 miligramos sobre decilitros, una acidosis metabólica con un pH menor a 7.3 y un bicarbonato de menor a 15. Puede haber una cetosis en donde se van a encontrar beta-hidroxibutirato mayor a 3 milimoles o cetonuria moderada a severa. La importancia de pues, esta enfermedad vendría siendo que hasta el 30% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 debutan con esta identidad. Es una de las 3 complicaciones agudas de la diabetes, principalmente en diabetes tipo 1. Si bien la cetoacidosis diabética clásicamente ha estado asociada a la diabetes tipo 1, los diabetes tipo 2 también pueden desarrollarla. Sin embargo, pues no es muy común. Pueden desarrollarla particularmente cuando se encuentran en estado de hipercatabolismo secundario o una enfermedad aguda concomitante. Cuando hablamos de la epidemiología, entonces, es la principal causa de morbilidad y mortalidad en casos de diabetes mellitus tipo 1. Aunque hacen falta estudios para determinar la frecuencia en Colombia, se asume que en países en vías de desarrollo es más frecuente. El riesgo de la cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes mellitus 1 es del 1 al 10%. El diagnóstico de novo está entre el 15 y el 67%. La incidencia en el año del 2000 fue que el 3.8 casos por 100.000 habitantes y la mortalidad y morbilidad en estos pacientes se debe principalmente a la complicación de la diabetes mellitus y las con cetoacidosis diabética. Factores de riesgo. Entonces, es frecuente que sea un debut diabético, es decir, que al ser la diabetes una enfermedad que no se diagnostique fácilmente, al manifestarte esta cetoacidosis se puede diagnosticar la diabetes. Entonces, puede ser menor a 5 años de edad o menor a 2 años, o en un estado socioeconómico bajo. Entonces, si la diabetes mellitus ya se conoce, entonces pueden haber factores de riesgo por pobre control metabólico, prepubertad, desorden psiquiátrico, uso de glucocorticoides, anticonceptivos y tiazidas. Episodios previos a cetoacidosis diabética, sepsis y trauma. La sepsis ocurre cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir una infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo. Listo. Entonces, para hablar de la fisiopatología, entonces como tal es un déficit de insulina en un paciente con diabetes, el cual inhibe su función. Entonces, la función de la insulina como tal es activar el GLUT4 que permite que la glucosa pueda entrar a las células. Sin embargo, a las células no tener esta glucosa, lo que necesitan es que empiezan, o lo que pasa es que empiezan a liberar unas hormonas contrarreguladoras que van a intentar aumentar la glucosa en sangre, que son principalmente el glucagón, las cetocolaminas y hormonas de crecimiento. Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado empieza a hacer gluconeólisis, va a haber un aumento de la glucogenólisis para aumentar los niveles de glucosa y generar glucosa a partir de aminoácidos, glicerol, ácidos grasos, y esto se conoce como la gluconeogénesis, por lo tanto también va a haber un aumento de esta. Lo que pasaría con un paciente normal, una persona normal, sería que esos ácidos grasos son biotransformados en VLDL y triglicéridos a partir de la enzima lipoproteína lipasa sensible de insulina. Como no hay esta, entonces el hígado libera una carnitina palmitoyltransferasa 1 debido a la ausencia de insulina y esta sintetiza los ácidos libres para la obtención de cuerpos cetónicos, para la alimentación más que todo del cerebro, ya que este consume mucha energía. ¿Qué causa todo esto? Un exceso de glucosa en sangre, un aumento de la osmolaridad y una deshidratación del paciente.
Efectivamente, también pasa un aumento de los cuerpos cetónicos en sangre y al ser ácidos generan la acidosis metabólica. Los más conocidos como tal, como cuerpos cetónicos, son el beta-hidroxibutirato, la acetona, el cetoacetato y el exceso de glucagón. Listo, ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. Entonces, lo principal y lo más importante son las 3P. La poliuria, que vendría siendo la producción anormal de grandes cantidades de orina. O la polidipsia, que es la sed intensa a pesar de beber líquidos en abundancia. Puede también estar la polifagia, que como tal es comer en exceso por tener mucha hambre o aumento del apetito. También pueden haber fatiga, disminución de peso, nocturia, que es orinar con frecuencia durante las noches, y enuresis, que vendría siendo la expulsión forzada del contenido del estómago por boca. Perdón, la enesis. Otras podría ser la deshidratación, la taquipnea, el dolor abdominal es fijo. Si llega un paciente con el dolor abdominal, se debe sospechar de una cetoacidosis. Puede haber una también otras manifestaciones son confusión, somnolencia o pérdida del estado de conciencia. Olor a acetonas, disminución de la perfusión distal y disminución de la turgencia de piel. Cuando hablamos de la clasificación según severidad, vamos a hablar de 3 aspectos. El primer aspecto vendría siendo la acidosis. El segundo, el estado neurológico, que está leve, moderado y severo. Y tercero, el volumen o hidratación. Entonces, la acidosis, pues se marca, los marcadores que se investigan o que se buscan son pH y bicarbonato. Entonces se divide en leve, moderada y severa y correspondiendo a los valores que me den, pues se va a clasificar en cada una de ellas. Para clasificar el estado neurológico se usa la escala de Glasgow pediátrica, en el cual se mira si el funcionamiento de los ojos y la respuesta verbal, la respuesta motora, y entre ellas pues se miran unos aspectos en los cuales se van a sacar como unos resultados, y pues ahí como se ve en la tabla como el mejor resultado que un paciente podría dar sería el 15, y pues con eso va mirando cómo está el paciente. Y finalmente vamos a ver el... Mari, pues, ya, no la pasaste. El grado de deshidratación, ya, gracias. Entonces, en el grado de deshidratación, pues también está en leve, moderada y severa, y ahí pues se ve el pulso, la presión sistólica, las respiraciones, si hay moco o no en la parte bucal, los ojos, la piel, la turgencia de la piel, como ya lo habíamos dicho, que es debido a la deshidratación, y pues ahí, dependiendo de los porcentajes y de cómo el paciente, pues se va a clasificar en los siguientes niveles. Y listo. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos cómo vamos a clasificar el paciente con cetoacidosis, ya lo clasificamos como leve, moderado o severo con los criterios que nos dijo María Fernanda. Entonces, ahora, según el grado según la clasificación que le pusimos, vamos a definir el manejo que le vamos a dar a este paciente. Entonces, lo primero que debemos hacer para definir esto es saber en dónde vamos a atender al paciente, ya sea en un servicio de urgencia, en un servicio de hospitalización o en un servicio de cuidados intensivos. Entonces, ¿de qué va a depender? En el momento en que te llegue el paciente, o por lo menos estás en un servicio social obligatorio, en el rural, o ya estás en un centro de atención de tercer nivel, eso tal vez vas a poder tener un poquito más de libertad en decidir dónde tratar al paciente. Pero como a medidas generales, un paciente que venga con una cetoacidosis leve podría ser tratado en un servicio de urgencias, en un centro de primer nivel tal vez, pero siempre y cuando tengas todos los elementos necesarios para poder monitorizar al paciente adecuadamente y poder iniciar todos los medicamentos necesarios para el tratamiento. En caso de que no cuentes con estos instrumentos, el paciente debe ser remitido a un nivel de un sitio de mayor complejidad donde se cuenten con todos estos elementos. Hay ciertos casos de cetoacidosis ya de moderada a severa, principalmente en las severas, que ya se debe considerar tratar al paciente en una unidad de cuidados intensivos, ya que se deben tener en cuenta muchos factores que no lo vamos a tener disponibles en otros sitios. Entonces, definimos el sitio de atención. En severo, los principales requerimientos para la unidad de cuidados intensivos es que tengamos los criterios de severidad, el paciente que esté con hiperventilación, en shock, y se recomienda que a los mayores de 5 años todos sean tratados en una unidad de cuidados intensivos.
Luego, esto es una diapositiva que es importante tener en cuenta, que son los paraclínicos que se le deben solicitar al paciente. Lo que se debe solicitar siempre, sí o sí, son los paraclínicos para poder hacer el diagnóstico. Se debe tomar glicemia o glucometría, probablemente lo primero que tomemos sea una glucometría a la cabecera del paciente para tener un diagnóstico como más rápido y para poder iniciar un manejo temprano del paciente. Sin embargo, se puede tomar una glicemia también para poder tener un resultado un poco más certero. Después en tomar electrolitos, principalmente el que se debe tener en cuenta es el potasio. ¿Por qué el potasio? Porque el potasio va muy de la mano de la glicemia. Entonces, vamos a ver más adelante que los pacientes con cetoacidosis tienen alto riesgo de hacer hipoglicemias. Vamos a tomar en algunos centros de salud o niveles como de tercer y cuarto nivel, podemos tener beta-hidroxibutirato para tomar con tiras reactivas en orina. Sin embargo, esto probablemente no vamos a tener la posibilidad de tomar esta muestra en todos los centros de salud y menos en primer nivel, que es donde probablemente vamos a estar todos los que estamos aquí en la charla, sino que vamos a tener que utilizar gases. Y se recomienda usar gases venosos antes que gases arteriales, porque te da como un marcador más exacto. Y aquí lo que vamos a ver principalmente es el pH, el CO2 y el bicarbonato. Eso es como lo principal que se debe tomar. Como no tenemos beta-hidroxibutirato, también podemos tomar un parcial de orina. En el parcial de orina, ¿qué vamos a ver? Las cetonas y la glucosuria. Las cetonas nos va a hacer un acercamiento de cuál es el grado de severidad de la cetosis del paciente. Entonces, adicionalmente, de los paraclínicos para hacer el diagnóstico, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un hemograma. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente con MAFE, uno de los principales factores de riesgo para poder desarrollar una cetoacidosis diabética en un paciente con diabetes son las infecciones. Entonces, el hemograma lo que nos va a permitir es definir si la causa etiológica de la descompensación de la diabetes fue una infección. En el caso de que sí sea la infección, se pueden tomar paraclínicos adicionales, como cultivos en el caso que sea necesario, pero pues esto no siempre va a ser necesario. Pero esto lo que nos va a ayudar es a enfocar cuál es la causa de la descompensación. Sin embargo, como ya vimos, probablemente la descompensación, o una de las causas más comunes, es que no se coloque la insulina o no se estén colocando las dosis adecuadas. ¿Qué más se pueden pedir para clínicos adicionales? Pero ya es como cuando estamos más adelantados en el proceso del tratamiento, ya estamos como intentando identificar probables causas, probables complicaciones. Podemos tomar también albúmina, el resto de los paraclínicos como calcio, fósforo y magnesio, porque estos también se pueden alterar dado el grado de hiperglicemia. Podemos tomar una hemoglobina glicosilada también, porque esta nos va a permitir ver los últimos 3 meses del paciente, cómo han estado fluctuando sus glucometrías. Eso nos va a permitir ver cómo está ese manejo con esas insulinas en el caso que se le esté poniendo adecuadamente. Y otra cosa que se puede hacer es un electrocardiograma. No se puede, se debe hacer un electrocardiograma, porque como les decía, tenemos mucho riesgo de hacer hipocalemias en estos pacientes. Entonces, debemos estar pendientes de que no tengamos signos en el electrocardiograma de hipocalemias severas que requieran manejos adicionales. Entonces, lo ideal es que tuviéramos una monitorización continua electrocardiográfica en el paciente. ¿Qué más hay que tener en cuenta en el momento que estamos evaluando al paciente? Son algunas fórmulas. Una fórmula muy importante que todos nos debemos llevar es la fórmula del sodio corregido. ¿Por qué? Porque la glucosa, cuando tenemos alteración, el sodio se puede ver alterado por los niveles altos de glucosa, por las hiperglicemias. Entonces, puede ser que en algunos momentos tengamos hiponatremias falsas y queramos reponerlas cuando realmente no lo necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir el sodio según la glucometría del paciente para poder tener un resultado más certero de la hiperglicemia, del sodio, perdón. Adicionalmente tenemos como la fórmula de la osmolaridad del anión GAP, que esto nos va a permitir como hacer diagnósticos diferenciales y pues para también estudiar la acidosis metabólica que vamos a estar presentando en este momento. Entonces, para el manejo siempre debemos recordar 3 cosas. Entonces, debemos recordar siempre que se va a basar en 3. En hidratar al paciente, en colocar las insulinas y hacer una monitorización continua. Esto se pueden recordar con la palabra HIM, porque todo el tratamiento va a ir dirigido a el paciente, entonces va a ser el HIM. Esto es algo que nos enseñó un profesor alguna vez en alguna rotación y me pareció muy útil como para uno poder recordar en el momento de la práctica clínica y no olvidar nada del tratamiento del paciente. Luego vamos a ver una forma más práctica de poder cómo aplicar todos estos conocimientos. Entonces, lo importante son las 3 letras, la hidratación, las insulinas y la monitorización. Entonces, ¿cuáles van a ser las metas del manejo de la cetoacidosis diabética? Lo primero debe ser corregir la deshidratación. Eso siempre va a ser lo primero que tenemos que pensar cuando llegue el paciente. Segundo, corregir la acidosis y revertir la acidosis. Tratar las glicemias, vamos a intentar llevar las glicemias a rangos de normalidad, sin embargo ya vamos a ver que no se pueden hacer reducciones tan drásticas de la glicemia.
porque podemos tener complicaciones. Monitorizar y estar pendiente de que no se estén desarrollando las posibles complicaciones de la cetoacidosis y identificar y tratar cualquier evento precipitante, que es lo que les comentaba. Por ejemplo, si tenemos alguna infección, adicionalmente al tratamiento de la cetoacidosis, debemos iniciar el tratamiento de lo que descompensó la diabetes. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando llegue el paciente es, vamos a ver el estado del paciente. Si ya tenemos un paciente en shock, pues debemos guiarnos por el PALS, por la reanimación pediátrica, que pues no lo vamos a tocar muy a fondo en este tema porque es un tema muy largo, pero es hacer la reanimación del paciente en estado de shock. Apenas llega el paciente con cetoacidosis, vamos a canalizar 2 venas, vamos a tomar los paraclínicos para poder definir el grado de severidad y vamos a suspender la vía oral. Entonces, vamos a monitorizar al paciente. Entonces, ¿qué vamos a monitorizar? Necesitamos tener signos vitales, debemos empezar a calcular un balance hídrico, ver el estado neurológico, que lo necesitamos para clasificar la severidad, tomar glucometrías seriadas, identificar la cetosis, ya sea con las tiras de beta-hidroxibutirato, con un parcial de orina, los electrolitos, como les decía, principalmente el potasio, unos gases y colocar un electrocardiograma al paciente. Y ojalá fuera continuo en el caso de que se pueda. Luego vamos a calcular el grado de deshidratación. Entonces, en la literatura se dice que normalmente en los pacientes con cetoacidosis se tiende a subestimar un poco el grado de deshidratación. Entonces, se recomienda colocar un poco más siempre al paciente de la deshidratación que se tiene. Si se calcula un 3%, se propone llevar hasta 5, si se calcula un 5% hasta 7 y así, porque se tienden a subestimar las pérdidas líquidas. Entonces, se dice que en promedio un paciente con cetoacidosis diabética va a tener unas pérdidas de agua de 70 cc kilo, en promedio. Obviamente esto no va a aplicar para todos los pacientes, pero es una forma que podemos tener en un momento de estrés, en un servicio de urgencias, tener como ese número en la cabeza que tal vez nos pueda ayudar a hacer unos cálculos más rápido. Luego tenemos la insulina. Entonces, ¿las insulinas para qué son? Para controlar la glicemia. Entonces, ¿pero qué hacen las insulinas? Entonces, las insulinas lo que van a hacer es disminuir la resistencia a la insulina, principalmente en los tejidos periféricos. Vamos a suprimir la producción hepática de glucosa y vamos a estimular la captación periférica de glucosa, porque probablemente un paciente con diabetes mellitus tipo 1, que es donde más frecuentemente se ve esta entidad en el ámbito pediátrico, al no tener insulina, pues los tejidos periféricos no pueden captar toda esa glucosa que necesitan. Entonces, pues la insulina lo que va a hacer es ayudar a que estos tejidos puedan captar toda la glucometría y usarla para todos sus procesos metabólicos. Entonces, en cuanto a la monitorización continua, en esta tabla lo que nos hace es mostrarnos cada cuánto debemos monitorizar al paciente dependiendo de qué es lo que estemos monitorizando. Entonces, los signos vitales, la idea es que el paciente pueda estar con un monitor continuo, con un pulsoxímetro y un tensiómetro que podemos, por lo menos durante la cetoacidosis severa, y poder estar haciendo una monitorización continua del paciente y poder ver un cambio, cualquier cambio que se tenga en el paciente. También tenemos que ver el balance hídrico. Lo ideal sería hacerlo por lo menos cada hora, principalmente en los pacientes con cetoacidosis. El estado neurológico también estarlo verificando cada hora. Las glucometrías inicialmente también se recomienda hacerlas cada hora, puede ser hasta antes si el paciente está en un estado más crítico, por unos media hora, 45 minutos o hasta antes, dependiendo de cada paciente. El beta-hidroxibutirato, ya se recomienda como un poco más prolongado, no tanto como a 1 hora, sino se puede prolongar más a 2 a 4 horas, porque esto va a tardar un poco más en revertir. Los electrolitos, principalmente el potasio, también hacerlo cada 2 a 4 horas, y el resto de electrolitos de igual forma. Y luego el electrocardiograma, como les mencionaba, en caso de que sea posible hacer una monitorización continua, pues mejor. Aquí vamos a ver lo de corregir la deshidratación. Entonces, aquí lo que les decía es que para las pérdidas se recomienda hacer un cálculo de 70 cc kilo, 70 cc kilo. Y luego para los líquidos de mantenimiento utilizar la fórmula de Hole-Disigar, que va a ser dependiendo del peso, se van a hacer diferentes cálculos. Sin embargo, en algunas literaturas recomiendan que en los pacientes con cetoacidosis se recomienda hacer una reposición de los líquidos, sobre todo sobre el área de superficie corporal. Entonces se recomiendan hacer entre 1500 a 3000 según el grado de deshidratación y por metro cuadrado, y eso se va a dividir en 24 horas para hacer el cálculo. Se puede hacer cualquiera de las dos formas, sin embargo, recomiendan en algunos sitios hacerlo por área de superficie corporal porque dicen que pueden tener como un rendimiento más exacto para este tipo de entidades en específico. Y después tenemos ahí en la tabla también cuáles son las pérdidas promedio de electrolitos. Entonces dicen que de sodio van a ser de 6 milimoles, de potasio de 5 milimoles, de cloro de 4 milimoles. Eso es un promedio de igual forma, hay que estar pendiente con los paraclínicos que vamos a estar tomando.
Entonces, cuando corregimos la deshidratación, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando restablecer la circulación periférica. Para hacer esto debemos iniciar líquidos endovenosos obligatoriamente. Lo que se recomienda es iniciar los líquidos endovenosos 1 a 2 horas antes del inicio de la insulina, porque necesitamos como garantizar que tengamos una adecuada circulación periférica antes de poder iniciar la insulina. Entonces debemos corregir tanto las pérdidas como los líquidos basales. Como les comentaba, las pérdidas se van a calcular normalmente hacia 7 cc, 70 cc kilo, y la cetoacidosis moderada dicen que va a ser 5 a 7%, la severa de 7 a 10%, y pues la idea es que uno vaya variando según el paciente que tengamos. Entonces, en el caso de que llegue el paciente y se requieran bolos, pues colocar los bolos que sean necesarios. No siempre van a ser necesarios, pero en el caso que tengamos un paciente con shock sí se pueden poner. Se pueden poner de solución salina al 0.9% a 20 cc kilo. Si no, también se pueden colocar, eso es principalmente para el paciente en shock. Si no, se podrían colocar en 1 a 2 horas, un poco más largo, pero eso va a depender del tipo de paciente. Luego, la ideal es empezar la reposición de las pérdidas, hacerlas en 4 a 6 horas, ya sea por el método que hayamos escogido, 70 cc kilo, o por el área de superficie corporal. Y luego continuar los líquidos de mantenimiento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar solución salina al 0.9%. Sin embargo, va a llegar un momento en la reanimación o en el momento del tratamiento del paciente en que debemos adicionar dextrosa a la fórmula. No podemos colocar únicamente solución salina al 0.9%, porque como les comentaba, la hiperglicemia va a corregir antes que la acidosis y necesitamos colocar líquidos para poder corregir esa acidosis. Entonces ya va a llegar un momento en que la glucometría va a haber corregido, las glicemias van a haber corregido y si se continúa solo solución salina, vamos a disminuir más de lo que queremos estas concentraciones de glucosa. Colocando dextrosa, vamos a ayudar a que podamos mantener unos niveles más estándares de glucometría mientras que se corrige la acidosis del paciente. Uno le podría pensar en ese momento como que para qué le voy a poner dextrosa si tengo un paciente con cetoacidosis que tiene hiperglicemia, como que en un momento uno le puede no parecer tener sentido, pero es por esta explicación que les acabo de dar. Entonces es súper fundamental recordar siempre la adición de dextrosa a la fórmula en el momento que lleguemos a glucometrías de 250 miligramos decilitros en promedio. Luego de que iniciamos los líquidos, ya les conté en general cómo lo vamos a hacer, vamos a corregir la hiperglicemia. ¿Cómo se va a corregir la hiperglicemia? La hiperglicemia la vamos a corregir con insulinas únicamente. En estos momentos nunca vamos a usar antidiabéticos orales, todo va a ser a través de insulinas. Usualmente vamos a usar insulinas intravenosas. Hay ciertos casos en los que se pueden usar insulinas subcutáneas. Realmente va a ser solo cuando tengamos cetoacidosis leves o cuando estemos en un sitio que no se logre canalizar al paciente. Tal vez sean las únicas opciones que se usa insulina subcutánea o cuando ya el cuadro del paciente haya mejorado. Pero inicialmente siempre va a ser con insulina intravenosa. Entonces, ¿cómo se va a iniciar la insulina? Como les comenté, 1 a 2 horas después del inicio de los líquidos endovenosos. Y la idea es calcular las insulinas dependiendo de la edad del paciente. Probablemente los niños más pequeños, por lo menos menores de 2 años, generalmente se van a iniciar a 0.05 unidades kilo y a los más grandes en 0.1 unidades kilo. La idea es que mantengamos estas insulinas intravenosas a estas dosis hasta que alcancemos glucometrías de 250 miligramos decilitro. Pero entonces ustedes, ¿cómo van a hacer para colocar estas insulinas? No le van a decir a la jefe, póngale 0.1 miligramos kilo, entonces así solas, sino para poderlo poner intravenosa hay una forma más fácil de hacerlo. La idea es que uno agarre una infusión de solución salina, 50 cc, y en esos 50 cc de solución salina al 0.9% le agrega 50 unidades de insulina. ¿Esto qué va a hacer? Que te quede una concentración 1 a 1, es decir, por un cc de solución salina vamos a tener una unidad de insulina. Así queda más fácil calcular y hacer el paso por la bomba de infusión, las insulinas, y es más fácil de calcular y evita que cometamos errores. Entonces, esto es lo que comentaba. Entonces, adicionamos dextrosa cuando tengamos glicemias entre 250 a 300 miligramos de decilitro. Porque para el fin de mantener estas glucometrías que no disminuyan más de 150 a 180 miligramos de decilitros, porque tenemos riesgo de varias complicaciones. Entonces luego tenemos nuestra infusión de insulina, empezamos la infusión intravenosa, tenemos nuestros líquidos, le adicionamos dextrosa, llegamos a nuestra meta. Entonces cuando hacemos la rotación a insulinas subcutáneas, porque no vamos a dejar al paciente por siempre a intravenosa, y lo que les comentaba, cetoacidosis leve, imposibilidad de acceso intravenoso o cuando ya el paciente mejoró. Entonces,
¿Cómo vamos a utilizar las insulinas subcutáneas? Entonces lo vamos a usar con insulinas de corta acción y normalmente se calculan a 0,3 unidades kilo. Y se pueden colocar intramusculares o subcutáneas, usualmente son subcutáneas. Pero entonces aquí hay una cosa. Entonces como las insulinas de corta acción van a tomar un tiempo más en actuar, probablemente entre 45 minutos, una hora, no podemos suspender las insulinas intravenosas de una vez antes de iniciar las subcutáneas. Lo ideal sería poner la primera dosis de insulina subcutánea, continuar la insulina intravenosa durante 2 horas, por lo menos 1 o 2 horas, y ya luego de eso sí suspender la insulina intravenosa. Porque si no tenemos el riesgo de que suspendamos la intravenosa, coloquemos la subcutánea no haya hecho su efecto todavía y volvamos a hacer hiperglicemias y perdamos un poco del trabajo que hemos hecho. O sea, la idea es mantener las insulinas intravenosas durante un tiempo y luego sí suspenderlas cuando se haya iniciado la subcutánea. Entonces, ¿cuándo vamos a suspender las insulinas? Entonces, usualmente vamos a suspender las insulinas cuando haya corregido la acidosis, es decir, que ya tengamos un pH mayor a 7,3, un bicarbonato mayor a 15, las glucometrías ya estén mayores a 200, el paciente ya haya tolerado la vía oral. El momento de iniciar la tolerancia al vía oral es cuando el paciente haya mejorado clínicamente y sea significativo, o sea, como que ya ves al paciente mejor, es un poco, y también con los paraclínicos, y que ya hayas hecho el cambio de insulina subcutáneas. Que tengas un anion gap normal y el beta-hidroxibutirato que sea menor a 1 en el caso de que tengamos esa herramienta. Ahora hablemos de la acidosis. Entonces, la acidosis, ¿cómo la vamos a revertir? La acidosis se revierte con líquidos endovenosos y con las infusiones de insulina. Ambas cosas son necesarias. Entonces, ¿la insulina qué va a hacer? Detener la producción de cetonas. Como no sé si recuerdan la tabla donde vimos la fisiopatología, la producción de cetoacidosis la producción de cetonas está muy de la mano con la hiperglicemia. Y el otro es los líquidos endovenosos. ¿Por qué? Porque ellos van a mejorar la hipovolemia, perdón. Al mejorar la hipovolemia, vamos a mejorar la perfusión tisular, vamos a mejorar la perfusión renal, vamos a permitir que el riñón ya empiece a eliminar adecuadamente sus ácidos orgánicos y en ese momento vamos a revertir la acidosis. Y como les comentaba, la acidosis va a corregir mucho tiempo después que la hiperglicemia. Entonces, antes se hablaba mucho de utilizar bicarbonato en pacientes con acidosis severa, principalmente. Sin embargo, ya no se recomienda el uso del bicarbonato, excepto en el caso que se tenga una hipercalemia que amenace la vida. Pero esto realmente, pues probablemente no lo vayamos a utilizar nosotros, pero para saber que existe y que no lo vamos a usar como en el manejo más común del paciente con cetoacidosis, son para ciertos casos. Luego, con los electrolitos, entonces vamos a ver el potasio. Entonces, en el potasio vamos a ver los déficits, como les comentaba antes, en promedio van a ser de 3 a 6 milimoles kilos. Entonces, lo ideal sería, antes de iniciar las insulinas, siempre tener un potasio de base. Ustedes saben en qué estamos empezando. Si tenemos un paciente con hipocalemia, un paciente con hipercalemia o tenemos un paciente normal. Si tenemos un paciente con hipercalemia, pues no vamos a iniciar reemplazo todavía, pero debemos estar pendientes de los valores de potasio. Si tenemos un paciente normal, probablemente le vayamos a iniciar la reposición de potasio al mismo tiempo que iniciemos las insulinas porque tenemos riesgo de hacer hipocalemias. Y si ya tenemos un paciente que de base inicia con hipocalemia, se debe iniciar de una vez el reemplazo de potasio. ¿Cómo se va a reemplazar? Normalmente lo que se utiliza es 5 milimoles, 5 milimoles kilo hora de reposición de potasio, de catrol. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a intentar monitorizar al paciente siempre que podamos con un electrocardiograma. Entonces, vamos a buscar signos de hipo e hipercalemia. ¿Qué signos van a hacer esto? Normalmente el paciente con hipocalemia se puede ver con una prolongación del segmento PR y podemos tener un aplanamiento o inversión de la onda T, o en ciertos casos se puede tener una depresión del segmento ST. En los pacientes con hipercalemia vamos a ver T picudas usualmente y un acortamiento del segmento QT. Entonces son hallazgos que debemos tener en cuenta porque son los que debemos estar buscando cuando hagamos esta monitorización continua con electrocardiograma. Como les había comentado, cuando vamos a iniciar la vía oral, cuando tengamos una mejoría clínica importante del paciente y cuando el paciente tolere la vía oral adecuadamente, vamos a disminuir los líquidos endovenosos y hacemos el cambio a insulinas subcutáneas prepandriales. Entonces, aquí les traemos un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Esto realmente son unos datos de un caso de una paciente que hubo en Bogotá que asistió en múltiples oportunidades a un servicio de urgencias aquí en Bogotá, en donde ella asistía con dolor abdominal, siempre le hicieron diagnóstico de gastroenteritis. Finalmente, la paciente lo que tenía era una cetoacidosis diabética
y falleció porque no se hizo un diagnóstico oportuno de la cetoacidosis. Eso es lo que no queremos que nos pase a nosotros y a los pacientes. Entonces, esto me lleva a decirles que es muy importante cuando hablamos de las manifestaciones clínicas del dolor abdominal. Un paciente que llegue con dolor abdominal siempre debemos tener en la cabeza que puede estar debutando con una cetoacidosis diabética. Entonces, siempre como recordar eso. O sea, bueno, es un ejemplo muy corto realmente. Entonces tenemos un paciente de 12 años que pesa 40 kilos, ingresa por alteración de la conciencia y se toman paraclínicos. Son los paraclínicos, una glucometría de 800, un pH de 7, un bicarbonato de 10 y tiene cetonuria. No sé si alguien quiere decir 2 diagnósticos de este paciente. ¿No? Pues hasta allí, Mari. Ah, bueno, ¿quién quería hablar? No, no sé. Entonces hasta ahí estaría con lo que ustedes nos han dicho, pues puede ser un paciente que puede estar cursando una cetoacidosis y por los niveles ahí de pH y de bicarbonato, pues una cetoacidosis severa y muy posiblemente tenga pues una deshidratación pues subyacente. Exacto. O sea que vamos a tener una cetoacidosis severa únicamente con los hallazgos de los paraclínicos y la alteración del estado de conciencia pues probablemente se nos acerque a que tenga una deshidratación grado 3. Entonces, ahorita lo que les voy a explicar es este mismo profesor que les comenté antes, que nos explicó el HIM, de hidratación, insulina, monitorización, nos explicó cómo tener una forma más práctica de poder hacer el manejo del paciente, porque tal vez hemos dicho mucha información y se nos va a complicar un poco y nos vamos a enredar en el momento de hacer el tratamiento. Entonces, la idea sería dividirlo en 3 fases. La primera fase, en el momento que llega el paciente, la segunda fase, cuando alcanzamos ya glucometrías de 250, y la tercera fase, cuando ya el paciente tolera vía oral. Básicamente cuando revertimos la cetoacidosis. Entonces, lo primero que vamos a hacer, llega el paciente con alteración de la conciencia, le tomamos una glucometría, vemos una glucometría en high, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hospitalizamos al paciente, nada vía oral y le canalizamos 2 vías. Entonces, lo primero que vamos a hacer del HIM es la hidratación. Probablemente es paciente que llegó en shock, se necesitaba iniciarle unos bolos, colocarle un bolo por lo menos, se le calcula 20 cc kilos, este era un paciente que pesaba 40 kilos, si recuerdo. Se nos da un bolo de 800 cc, le colocamos el bolo al paciente. Luego debemos calcular los líquidos basales que le vamos a poner y los líquidos de mantenimiento. O sea, ¿cómo vamos a calcular los líquidos basales? En este caso lo pusimos como área de superficie corporal, que es como les comenté, que es alguna de las formas de hacerlo. Lo ponemos 3000 por el área de superficie corporal. En este caso, ese cálculo nos dio 3600 cc. Esos 3600 cc le vamos a restar el bolo. Esto nos va a dar 2800 cc para 24 horas. Entonces, esos 2800 lo dividimos en 24 horas, nos da 116 cc hora de solución salina, el 0.9%. Debe ser nuestra orden inicial. Luego las insulinas. Entonces, vamos a calcular nuestro 0.1 unidades kilo hora por 40 kilos, eso nos va a dar 4 unidades hora. Entonces, más fácil que pasar 4 unidades intravenosas, lo que vamos a hacer es hacer nuestra dilución. 50 unidades de insulina en 50 cc de solución salina al 0.9% nos va a dar 1 a 1 y es más fácil pasar 4 cc hora de los líquidos que ya van a incluir la insulina. Y monitorizar frecuentemente lo que ya habíamos hablado, electrolitos, función renal, el electrocardiograma, gases venosos, glicemia, parcial de orina y hemograma. Inicialmente vamos a tener que pedir el hemograma para identificar la causa de infección y eso ya probablemente no lo vamos a repetir. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer cuando llegue el paciente. Luego, con este manejo, vamos a llegar a glucometrías entre 250 a 300 miligramos de decilitro, que es como el primer valor que debemos alcanzar. Luego que alcancemos este valor, iniciamos la fase 2. Entonces, esta fase 2, ¿qué vamos a hacer? Adicionarle dextrosa al 10% a los líquidos endovenosos, porque lo máximo que deberíamos disminuir por hora de glucometría es de 80 a 100 miligramos hora, nunca debe ser más de eso. O sea, con la adición de dextrosa nos vamos a ayudar. La insulina va a continuar igual, todavía no le vamos a hacer ningún cambio, ya que ya vamos a monitorizar menos cosas. Vamos a monitorizar glucometría, potasio, gases venosas y cetonas, que son los que nos van a permitir ver si necesitamos iniciar reposición de potasio y ver si el paciente ya va mejorando. Ya no estamos en una cetoacidosis severa, sino en una cetoacidosis moderada hasta que lleguemos al leve. Y ya luego la tercera fase del manejo, entonces sería cuando ya hayamos corregido la acidosis. Entonces que ya el pH esté mayor a 7,3 y el bicarbonato esté mayor a 15. En este momento ya podemos iniciar la vía oral. La idea es que la vía oral se inicie primero una dieta sin carbohidratos, luego una dieta para diabéticos, y ya luego sería únicamente calcular los líquidos basales, sin pérdidas ni nada, solo los basales, y
ya se puede hacer la rotación de insulina. Ya podemos cambiar de insulina intravenosa a insulina subcutánea. Y lo que les comentaba de continuar las insulinas 2 horas intravenosas. Aquí ya como sabemos que corregimos la acidosis, pues ya pues, tenemos que tomar menos paraclínicos para monitorizar. Entonces, finalmente, ¿cuál es el pronóstico de la cetoacidosis? Pues realmente la mortalidad, si se tiene un diagnóstico oportuno y se hace un manejo correcto y se siguen todos los pasos, la mortalidad realmente va a ser muy baja, de 0.15 a 0.30%. Sin embargo, esta mortalidad probablemente en países subdesarrollados o países en desarrollo, como tal vez somos nosotros, la mortalidad puede ser más alta, puede ser porque no se cuente en todos los centros de salud con todas las herramientas para tenerlo, porque no hay colocación adecuada de insulinas, por tantas razones que pueden haber. O sea, tal vez la mortalidad puede ser más alta aquí y lo importante es que nosotros nos esforcemos por disminuir la mortalidad en Colombia. ¿Cuál va a ser la principal causa de muerte en nuestros pacientes? Va a ser el edema cerebral, que esto realmente va a ser en consecuencia a que no tengamos una adecuada corrección de la hiperglicemia y no hagamos un adecuado manejo. Entonces, pues realmente va mucho en nuestras manos poder evitar todas estas complicaciones. Y bueno, gracias. Esto fue toda la charla. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien tenga algún comentario. Yo tengo una pregunta. En la parte de la fase 3 del tratamiento, ¿en qué momento, o no sé si lo dijiste, se puede suspender la dextrosa? Cuando ya le pasa solución salina, ¿en qué momento ya puedo empezar a quitarla? Bueno, entonces ya en un momento en que tú inicies la vía oral, ya ves que el paciente está tolerando Ay. ¿Me escuchan? Ok. En el momento en que ya el paciente inicie la vía oral, el paciente ya esté con sus insulinas subcutáneas, que ya no tenga insulina intravenosa, ya veas que las glucometrías están estables, en ese momento se suspende la dextrosa y se deja únicamente con solución salina. Ok, gracias. Buenas noches. Hola, doctor. ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, las felicito. La presentación muy completa, hablaron de la fisiopatología, del manejo, que es tan importante. Quería pues agregar unos puntos para que tengan en cuenta cuando se les presenten pacientes con cetoacidosis. Ya lo comentaste, ese caso que trajiste como colación de la niña del dolor abdominal que repetidas ocasiones se presentó y no le diagnosticaron, pues que estaba debutando con una diabetes y justo con una cetoacidosis. Muchas veces pasa esto, por eso paciente con dolor abdominal, vómito, por favor tomar una glucometría, porque pues no en la mayoría de los casos encontramos que el paciente esté con hiperglicemias, pero en uno de esos vamos a encontrarlo y estás cursando con una cetoacidosis que tiene un dolor abdominal secundario a la deshidratación visceral que tiene. Otro de los casos también que tienen que tener presentes son los lactantes con síndrome hémético, son niños que vomitan y vomitan y vomitan. No solamente tomamos glucometría para ver si están cursando con hipoglicemia, sino también en ellos a veces se encuentran en un periodo de luna de miel de su diabetes, no han manifestado la polidipsia, polifagia, poliuria y arrancan con una gastroenteritis a vomitar y se descompensaron. Ahí es donde también cogemos esos niños, no solo presentando hipoglicemia, sino las hiperglicemias, para que lo tengan presente. El inicio de bolos en cetoacidosis son bolos lentos. Ya lo comentaste que de las causas de mortalidad es el edema cerebral. Si pasamos líquidos muy rápido, pues estamos favoreciendo a aumentar el edema, sí, aumentar como el riesgo de que tengan edema cerebral. Colocar 10 cc por kilo en 30 minutos, revalorar y pasarle otra vez 10 cc por kilo y revalorar, no pasarle 20 cc por kilo, media hora, me voy, no, está monitorizado el paciente y estamos pegados ahí antes de colocarle pues insulinas. Esa primera hora los bolos son muy importantes, ese primero, segundo bolo. Y ahí sí, colocar la insulina. 2 vías venosas siempre, eviten colocar catéteres venosos centrales si llegarse a tener la posibilidad, porque esto genera, pues hay más riesgo de trombosis por el grado de deshidratación. La insulina no la unicen a 0.1, lo recomendable es a 0.05, porque correcciones también muy rápidas de glucosa producen
aumentan el riesgo de edema cerebral. Entonces, a 0,05 y cada hora estar monitorizando la glicemia. Y cada 4 horas estar tomando gases. ¿Listo? Como bien lo comentaron, hay que estar en un control estricto con su monitor y apenas tengamos una glucosa de 250, es el momento de cambiar a dextrosa, ¿sí? Y seguimos hidratando. La vía oral iniciarla cuando corrijamos la cetoacidosis, que tengamos un pH mayor de 3, un bicarbonato mayor de 15. Casi que lo último que corrige en estos pacientes es la cetosis. ¿Listo? Entonces todavía puede presentar una crucecita de cetonas en orina y no por eso no le vamos a iniciar la vía oral. Y antes de quitarle la infusión de insulina, ya que el paciente haya corregido, no se la desconectamos, por decirlo así, le quitamos la infusión, la cerramos y colocamos la dosis de insulina rápida, ¿sí? La Lispro para empezar la vía oral y ahí sí le quitamos la infusión de insulina. Básicamente eso, me gustó la presentación, las felicito. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que al parecer no, creo que no hay más preguntas. Agradecerle a María Fernanda, a Mari, muchas gracias, doctora, por la presentación. En verdad es un tema súper interesante que siempre hay que saberlo y tener como dijo Mari, como dijo la doctora, como las pautas súper claras, porque en ese momento como de estrés puede que uno se vaya a embolatar un poquito, pero si uno tiene así como el paso a paso, cuál es mi meta y qué es lo que debo hacer, pues como que hay un orden mental y pues todo sale bien, pues tanto para el paciente como para nosotros que estamos a cargo. Entonces agradecerles mucho. Y ya, creo que eso es todo por el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias y los esperamos entonces en 8 días con la siguiente reunión de USP.